Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren fabulosamente bien. Espero que el día de hoy haya sido excelente para ustedes y sigan teniendo una muy buena tarde. Les comento que hoy día vamos a hablar acerca del tema 2, funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos. En esta unidad vamos a conocer el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis y el resto de los sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas, neumáticos, frenos, espejos y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. Entonces hoy día vamos a conocer cómo funciona nuestra moto. Punto 1. El chasis, dice. El chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo, es donde se instalan la mayoría de los elementos. Los más importantes son la horquilla delantera y el brazo basculante, ¿ya? Para empezar, el chasis es la base de la moto. Lo más común es que se pueda cambiar inclusive el motor, pero el chasis no. A lo más, a veces hay personas que le hacen algunas modificaciones a los chasis, pero cambiar un chasis completo de una moto es lo menos común, por decirlo así, ¿ya? ¿Y por qué es lo menos común? Porque en el chasis va la identidad de la moto, ¿ya? Si bien es cierto, el motor también tiene identificación en la mayoría de los casos, el chasis es lo más común en vehículos modernos, ¿cierto? Que se utilice para identificar al vehículo, ¿ya? Además, si el chasis se ve afectado, lo más probable es que el accidente que haya tenido ese vehículo haya sido un accidente demasiado grande. Por lo tanto, el vehículo debiera pasar a mejor vida, como se dice, ¿ya? Recuerden que esto es Practica3.cl y yo soy Ricardo Cornejo, ¿ya? La horquilla va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes. Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte del tipo tornillo o espiral. Lo primero que vamos a hacer es aprender a diferenciar entre lo que es la suspensión y la amortiguación, que ciertamente trabajan juntas, ¿ya? Cuando hablo de suspensión, estoy hablando normalmente de un resorte, de un muelle o de algún tipo de sistema elástico que permite dar altura, ¿cierto?, a la motocicleta y que también da la flexibilidad para poder absorber impactos, ¿ya? Y trabaja junto con la amortiguación, que la amortiguación lo que hace es amortiguar o minimizar el impacto, ¿cierto?, que va recibiendo la motocicleta en todas sus formas, ¿ya? Eso es muy, muy importante que lo podamos entender. Normalmente lo que encontramos como suspensión en las motos son espirales, ¿cierto? Que es como, podríamos decir que es una especie de fierro que está enroscado, ¿cierto? Como un resorte, y ese espiral, ¿cierto? Le da la altura a la moto, pero a la vez si yo lo cargo un poco más, también le da flexibilidad a la parte de la rueda delantera y a la rueda trasera, ¿ya? Ambos sistemas funcionan básicamente con el mismo principio, ¿ya? Construidos de forma diferente en la mayoría de los casos, pero el principio es básicamente el mismo. Deme un segundo. Una alarma. Ya. Entonces, si nosotros hablamos de la horquilla, vamos a decir que la horquilla va puesta por el cabezal, va puesta al chasis por el cabezal de dirección a través de rodamientos o cojinetes.
Habitualmente, la horquilla delantera posee amortiguadores telescópicos, mientras que la suspensión se realiza gracias a la acción de un resorte de tipo tornillo o espiral. ¿Y qué es la horquilla? ¿Ya? La horquilla son estos dos tubos, por decirlo así, ¿cierto? Estos dos tubos que mantienen a la moto en su lugar, ¿ya? Son estos dos tubos que mantienen a la moto o a la rueda de la moto en su lugar, a la rueda, en este caso, delantera, ¿ya? Esa es la horquilla. La horquilla, compuesta por estos dos tubos, internamente tiene espirales y además tiene aceite, ¿ya? El aceite con los tubos hace la función de amortiguador y los espirales hacen la función de suspensión, ¿ya? Para que le dé altura a nuestra moto. Buenas tardes, Carlos Carrión, bienvenido, gusto de verte. Entonces, cuando tenemos el brazo basculante, mantiene la rueda y la suspensión trasera. Esta suspensión dice, perdón, y luego, para la rueda trasera, tenemos el brazo basculante, ¿ya? El brazo basculante soporta la rueda trasera y son, por decirlo así, dos fierros que salen desde el chasis hasta la rueda trasera y que permiten que la rueda trasera se pueda mover hacia arriba o hacia abajo, como en una forma de péndulo, por decirlo así, ¿ya? Entonces el brazo basculante mantiene la rueda y suspensión trasera. Luego dice que esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite, eso lo hablamos recién. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Súper importante, chiquillos, que si yo voy a regular los sistemas de suspensión, como lo he dicho en otras ocasiones, se pueden regular muchas partes del sistema de suspensión, ¿ya? O sea, perdón, se pueden regular muchas partes de la moto, ¿ya? Incluyendo el sistema de suspensión, eso es lo que quería decir. Pero esas regulaciones, si yo no estoy seguro de que las hago bien, mejor se las dejo a un profesional o a un experto o a una persona que sepa, ¿cierto?, lo que está haciendo. Dice, esta suspensión consta por lo general de resortes en espiral y amortiguadores telescópicos. Trabajan generalmente con aceite. Para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Cuando yo hablo de regular, miren, la suspensión delantera no en todas partes se puede, o sea, no en todas las motos se puede regular, ¿ya? Pero sí yo he visto motos, inclusive yo por lo menos lo he visto en sistemas de motos más o menos antiguas, ya como del 90, 85 por ahí, que se les podía echar aire y quedaban más duras, más blandas, inclusive subían un poco cuando uno las cargaba con un poquito de aire, ¿ya? He visto algunos sistemas así, no tengo la verdad mayores como referencias de esos sistemas, ya de cómo trabajaban o todo el tema, pero eso es lo que yo he podido ver. Sin embargo, en las suspensiones traseras casi siempre puedo regular, ¿cierto?, ayudado de una tuerca. Esa tuerca permite, ¿cierto?, que yo pueda darle mayor presión o menor presión al espiral, al resorte, ¿ya? Y con esto puedo hacer que el asiento de la moto, cuando el conductor se sube, quede más arriba o más abajo, y también puedo hacer que la suspensión esté un poco más dura, un poco más blanda. Claramente estamos hablando de las motos más comunes, ¿ya? Siempre verifique la amortiguación, que no tenga fugas de líquidos. Al tener malo el sistema de amortiguación, puede provocar serios daños en la conducción y control de la motocicleta. Miren lo que tenemos acá. Esto que está acá, ¿ya?
es un chasis de una moto, ¿ya? Muy buena imagen. Este chasis, ¿cierto? Toda la parte negra, ¿ya? Todo lo que se ve más negro, es el chasis de la moto. Además, podemos ver también el brazo basculante y podemos también ver el monochoc, el famoso monochoc de la suspensión trasera, ¿ya? A este tipo de suspensión se le conoce popularmente como monochoc. También existen motos que en vez de tener aquí el sistema de amortiguación, lo tiene entre este punto y este punto, perdón, estoy un poquito enfermo, entre este punto y este punto de la motocicleta, ¿ya? Y aquí adentro, ¿cierto? Voy a tener en esta parte mi motor. En algunas motos, el motor forma inclusive, es como si fuera parte del chasis, porque los motores lo hacen de tal forma que el chasis se toma en esta zona del motor y luego se toma en esta zona del motor y eliminan esto que está acá, ¿ya? Entonces tú sacas los pernos, por ejemplo, que se fijan el motor por aquí y por acá y puedes sacar el motor hacia abajo. En cambio, en estas motos, cuando tú quieres sacar el motor, como el cuadro es completo, tienes que sacarlo hacia los lados, ¿ya? Entonces, aquí llevaría la rueda trasera, el motor, en esta zona llevaría el estanque y en esta zona llevaría el asiento. ¿Qué nos faltaría? Las telescópicas delanteras, ¿cierto? O horquilla delantera, y también la rueda delantera que iría en esta zona, ¿ya? Y el manubrio iría acá en esta zona de acá. Ahora, ¿qué es el cabezal de dirección? El cabezal de dirección se refiere a esta parte de la moto. ¿Y por qué esta parte de la moto es muy importante? Esta parte de la moto es muy importante porque en esta zona va puesto o va ubicado, ¿cierto? El número de chasis. Y el número de chasis, ya les dije que era la identidad de nuestra moto. Yo tengo aquí un número de chasis, ¿cierto? Que contiene letras y números, ya, si no me equivoco, tiene 17 dígitos, no me acuerdo en este momento exactamente, pero creo que tiene 17 dígitos, ¿ya? Y además de eso, ¿cierto? Es un número que no se repite en ninguna otra moto. Entonces, cuando yo voy a comprar una moto, tengo que revisar el número de chasis. Y si el número de chasis no concuerda, ¿cierto? Esa moto podría tener un grave problema, por ejemplo, ser robada, ¿ya? Por ejemplo, haber sido clonada, etc. ¿Ya? Este número de chasis viene como grabado en el metal. Si tú te das cuenta que hay cualquier cosa extraña, por ejemplo, que vienen los números hasta cierta parte, de cierta forma, y los últimos 4 o 6 números cambian o se ven chuecos, se ve como que lo hicieron a la rápida, debes, aunque concuerde con los números de tus papeles, debes desconfiar de ese vehículo. ¿Por qué? Porque podría ser un vehículo robado, ¿ya? Entonces, es muy importante, ¿ya? Muchas veces lo que hacen estas personas que andan haciendo maldades es borrar el número, ¿cierto? Y reinscribirlo, ¿ya? Pero por lo general siempre algún detalle queda, ¿ya? Y eso te puede hacer desconfiar. Ahora, ojo que cuando se borra un número de chasis, se le puede, digamos que cuando hay sospechas por parte de carabineros, por ejemplo, le echan una especie como de líquido o algo así, no manejo bien el tema, pero es como que igual se pueden, igual arroja el metal, arroja los números que estaban estampados al principio, ¿ya? Así que mucho ojo con eso y mucho cuidado, ¿cierto? Con que nos vayan a estafar vendiéndonos algo que no tiene una buena procedencia,
¿ya? Recuerden que el número de chasis es como el carnet de identidad de nuestra moto. Ahí en ese videito, ¿cierto? Aprovechen de verlo porque obviamente no ahora, después, ¿cierto? Cuando tengan tiempo, véanlo porque ahí les explica todas las clases de chasis distintos que hay. 2.2 dice el motor. Dice, en los automóviles también es el corazón, perdón, como en los automóviles también es el corazón de la motocicleta, pero existen dos tipos de motores más comunes que son los de 2 tiempos y los de 4 tiempos, ¿ya? Estos son los dos motores que normalmente vamos a encontrar en motocicletas. Sin embargo, el motor de 4 tiempos es el más ampliamente utilizado en la inmensa mayoría de motocicletas actuales. Antiguamente, años 80 más o menos años 80, un poquito más, principios de los 90, habían altas motos de calle de 2 tiempos, ¿ya? Sin embargo, esas motos fueron desapareciendo con el tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las leyes medioambientales, las normas medioambientales de contaminación, fueron siendo cada vez más restrictivas y los motores de 2 tiempos contaminan muchísimo, ¿ya? Y como contaminan mucho, ¿cierto? Se fueron reemplazando esas motos por motores, ¿cierto? Por motos con motores de 4 tiempos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un motor de 2 tiempos y un motor de 4 tiempos? Bueno, una de las diferencias más importantes, ¿cierto? Es que los motores de 2 tiempos, para empezar, queman aceite de forma natural, ¿ya? Su tecnología hace que se deba combinar el aceite con el combustible y que eso se queme, ¿ya? Para que así el motor se pueda autolubricar. El problema de eso es que si tú quemas aceite, entre más aceite quemes, más contaminas. Es mucho más limpio quemar solo gasolina que gasolina mezclada con aceite, ¿ya? Pero ese motor de 2 tiempos es como más explosivo, es como que puede acelerar más rápido, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez que el pistón llega arriba, sucede una explosión, baja y genera fuerza. Sube una explosión, baja y genera fuerza. Sube una explosión, baja y genera fuerza. ¿Ya? Entonces, es súper importante, ¿cierto? Este tema para la potencia. ¿Ya? El motor de 4 tiempos, cada vez que sube, no genera una explosión, sino que genera una explosión por cada 2 veces que sube. El motor de 2 tiempos sube, baja, perdón, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión, baja, sube, explosión. Estoy hablando del pistón que se mueve dentro del motor. En cambio, en el motor de 4 tiempos voy a encontrar que cuando el motor hace admisión para abajo, compresión para arriba, explosión para abajo, escape para arriba, ahí recién hubo una explosión por cada 4 viajes del pistón. A esos viajes se les llama tiempos, ¿ya? Tiempo de admisión, tiempo de escape, y así. A esos viajes del pistón para arriba o para abajo se les llama tiempos. En el motor de 4 tiempos, cada 4 viajes del pistón, solo hay una explosión. En el motor de 2 tiempos, cada 2 viajes del pistón, hay una explosión, ¿ya? En la actualidad, la mayor cantidad de motores son de
dos tiempos. ¿Ya? Ya. Otra cosa importante que les quiero decir es acerca de los sistemas de enfriamiento que usan las motocicletas. Por ejemplo, si yo tengo esto aquí, este motor aquí, ¿cierto? Este motor tiene un montón de líneas, una línea, dos líneas, tres líneas, cuatro. Tiene varias líneas para abajo. Acá también tiene varias líneas para abajo, ya alrededor de todo el motor. Este motor, ¿cierto? Tiene estas líneas que en realidad son una especie de aletas que tiene hacia el lado, porque es refrigerado por aire, ¿ya? ¿Y por qué la tiene? Porque si yo tengo una pared, ¿cierto? Así, y quiero que se enfríe con el aire, y está solita, va a pasar el aire por aquí solamente. En cambio, si yo le agrego más material de esta forma, ¿cierto? La temperatura va a ir bajando, se va a ir por la aleta, y la aleta se va a calentar, ¿cierto? Y el calor va a estar disperso en una superficie más grande. Y por ende, va a haber más aire rozando esa superficie y de esta forma se va a refrigerar mejor nuestra motocicleta. ¿Ya? Esa es la razón. Pero también existen motores que no tienen esas paletas o esas aletas o esas líneas, ¿ya? Que en verdad eh, no tienen la misma estructura externa del motor. Por dentro son muy parecidos, prácticamente iguales, ¿ya? Pero por fuera, ¿cierto? No les vamos a ver, ¿cierto? Estas aletas. ¿Y por qué? Porque este tipo de motores sin aletas son motores refrigerados por agua. Al ser refrigerados por agua, estos motores, ¿cierto? Hacen que circule, ¿cierto? Por todos lados eh, el, este líquido, ¿cierto? Que le decimos refrigerado por agua, pero no es que sea agua, ¿ya? No es que sea solo agua, sino que es coolant, ¿cierto? O líquido refrigerante que es hecho a base de agua, pero tiene otros compuestos que hacen que sea más difícil de congelar que el agua y sea más difícil de evaporar que el agua, ¿ya? 2.5. El sistema de lubricación. Dice, en los motores de 4 tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, ¿ya? Y refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles, ¿ya? Entonces acá estamos hablando del sistema de lubricación. ¿Qué hace el sistema de lubricación? Como su nombre lo dice, lubrica. ¿Pero qué es lubricar? Es disminuir el roce, disminuir la fricción, hacer que dos superficies puedan tocarse y avanzar una sobre la otra con el menor esfuerzo posible. Eso es la lubricación, ¿ya? Y se puede lubricar, ¿cierto? Tanto con aceite, con grasa e inclusive hay materiales lubricantes, ¿cierto? Que son sólidos como el teflón, por ejemplo. ¿Se han fijado que cuando uno echa un huevo en un sartén que no es de teflón, el huevo se pega? Sin embargo, cuando uno echa un huevo en un sartén que sí es de teflón, el huevo se desliza, no se pega. Ya. Eso tiene que ver con lubricantes, por ejemplo, en este caso sólidos, ¿ya? Y hace la misma pega que hace el aceite dentro del motor, el teflón con el huevo, ¿ya?
Dice, ya, el aceite dentro del motor, ¿cierto? Se encuentra siempre en la parte más baja, ¿ya? Ahí el aceite espera su turno de viajar por el sistema de lubricación. Vamos a tener una bomba de aceite. Esa bomba de aceite toma el lubricante, lo sube, ¿cierto? Por unas galerías que se llaman, que son una especie de tuberías, ¿ya? Se le llama galería porque están como talladas o perforadas, ¿cierto? En el material y va subiendo por ahí, ¿ya? Por esta especie de tuberías, normalmente hasta la parte más alta, ¿cierto? Y se va liberando, ¿cierto? Continuamente a través de unos hoyitos, ¿cierto? Y esos hoyitos le van soltando aceite justo a las partes que más se rozan, ¿ya? El aceite, el cigüeñal, le llega aceite al cigüeñal, le llega aceite a la falda del pistón, le llega aceite al cilindro, le llega aceite a las válvulas, en sus cabezas, ¿cierto? Y así, ¿ya? A muchos lugares nos llega nuestro aceite. Importante, ¿cierto? Cuando hablamos de aceite, entendamos que es muy importante su cambio, muy importante mantener el nivel de aceite en buen estado, ¿cierto? Y muy importante que utilicemos un buen aceite y que cambiemos los filtros de aceite eh, cuando corresponde, ¿ya? No esperemos para hacer el cambio de aceite, ¿ya? Yo soy un mecánico, ¿ya? Esa es como mi profesión. Y tengo una mala costumbre de que mis autos los trato bastante mal en torno al cambio de aceite, que es lo más básico que hay que hacer, ¿ya? Y he pasado varias chambonadas y he gastado harta plata además por ser así, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo hago ahora? Mantengo aceite, ¿cierto? Para cambiarle a mis vehículos en stock en mi casa, por ejemplo, ¿ya? Eso es lo que trato de hacer ahora. Cosa que cuando tengo un tiempo voy y cambio, o si veo, por ejemplo, un día llego tarde y me doy cuenta que no le he cambiado el aceite y se me está pasando el kilometraje, puedo cambiarle en el momento y no depender de que, por ejemplo, las tiendas de aceite estén abiertas para poder cambiar, ¿ya? Obviamente cuando uno cambia aceite en la casa, tiene que hacerlo de manera súper responsable y luego eliminar el aceite en un lugar adecuado, como por ejemplo en un lubricentro, o pedirle a algún amigo que tenga un taller y que le retiren el aceite de forma responsable, si uno le puede llevar los residuos de eso que le puede estar haciendo nosotros mantenciones a nuestra moto, ¿ya? Súper importante, chiquillo, que el aceite sea de buena calidad, que se cambie cuando se tiene que cambiar, que se cambien también los filtros de aceite, ¿cierto? Y que se mida periódicamente el nivel de aceite. Casi todos los vehículos tienen un testigo que te dice si es que está fluyendo aceite o no dentro del motor, ¿ya? Que normalmente es una luz roja que tiene como una lamparita de Aladino, que en realidad es una aceitera, ¿cierto? Si en algún momento a mí se me prende eso, por ningún motivo puedo seguir andando en la moto. Si me llega a prender esa luz cuando voy andando, ¿cierto? Por ningún motivo debo seguir andando, debo detenerme y llamar a alguien que me pueda ir a buscar. ¿Por qué? Porque eso es fatal para la motocicleta o para cualquier vehículo. Esa luz la tienen todos los vehículos de combustión interna. Y puede resultar, como les digo, fatal. 2.4 dice. El sistema eléctrico, ¿ya? Vamos a hablar ahora del sistema eléctrico de nuestra moto. Dice, la energía eléctrica para las luces procede de la batería, ¿ya? Sin embargo, debemos saber que es el magneto, ¿cierto? El que
permite, que es una especie de alternador para la moto, que permite, ¿cierto?, que la batería se llene de energía, ¿ya? Súper importante eso. Si bien es cierto, la energía eléctrica se saca de la batería, pero la batería a su vez está siendo alimentada, ¿cierto?, por esta especie de alternador que para las motos normalmente se le conoce con el nombre de magneto, ¿ya? Casi siempre está por un lado, en una de las dos tapas de la moto, ¿ya? Normalmente creo que es la tapa del lado del freno, ¿ya? Si no me equivoco. Obviamente, para poder sacarlo tengo que ser mecánico o tener conocimientos de un poco de mecánica para poder hacerlo, ¿ya? Y herramientas, obviamente. Entonces dice, la batería, dice que la energía eléctrica para luces procede de la batería y nosotros ya sabemos, ¿cierto?, quién carga la batería. Después dice que la batería contiene ácido sulfúrico, que es muy corrosivo y por lo tanto peligroso para la piel, ¿ya? Existen baterías en la actualidad que son con ácido sulfúrico, ¿cierto? Y otras baterías que son a base de gel, ¿ya? Cada vez quedan menos baterías con electrolito líquido, ¿ya? Digamos que son con mantenimiento, que hay que agregarle agua destilada y todo eso. Cada vez tengo menos de ese tipo de baterías en el mercado y cada vez tengo más baterías de libre mantenimiento, ¿ya? Ya, pero en el caso que yo tenga una batería, ¿cierto?, que se pueda destapar o que le salga una especie de agua de adentro, debo tener mucho cuidado porque eso va a venir con ácido sulfúrico y nos puede causar cierto daño a la piel, daño a nuestra ropa, que no sería tanto, pero sí daño a la piel o los ojos, etc. ¿Ya? Dice que si por algún motivo en tu batería, de las que se pueden abrir y de las que se pueden rellenar, falta líquido, solamente debes agregar agua destilada porque es lo que se evapora. Algunas baterías no necesitan mantenimiento, normalmente se les llama baterías de gel o baterías de libre mantenimiento. Después habla de los fusibles. ¿Y qué son los fusibles? Los fusibles son unos pequeños elementos de protección, ¿ya?, que permiten que cuando hay un permiten que cuando hay un perdón, permiten que cuando hay un cortocircuito, ¿cierto?, y se eleve la temperatura peligrosamente del circuito, la corriente se corta. Eso es un fusible, ¿ya? ¿Cuál es la gracia del fusible? Que se derrita antes de que el cable o el sistema sufra daños por temperatura. Entonces, obviamente, el fusible va a ser mucho más blando que el sistema. Y obviamente el fusible va a resistir mucho menos que el sistema, ¿ya? Y aquí pasa algo muchas veces, ¿cierto?, cuando tenemos algún problema con los fusibles. La mayor parte de los fusibles de la moto normalmente son de 10 amperes, ¿ya? Y son de color rojo. Muchas veces, cuando hay una falla eléctrica, puede ser momentánea y otras veces puede ser una falla que es permanente. Les voy a explicar eso. Todo el chasis y todas las partes metálicas de la moto tienen carga negativa, ¿ya?, eléctrica. Y tenemos muchos cables dentro de la moto que tienen carga positiva. Entonces, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, yo tengo el chasis acá y tengo un cable aquí que es positivo. Esos dos nunca se deben juntar. Por eso los positivos siempre van bien aislados. Pero con el tiempo, con las vibraciones, etcétera, puede ser que el cable positivo se haya pelado un poco. Y no pasa nada porque están separados y el aire no es conductor, ¿ya? Entonces pasa que de repente paso por un hoyo y este chasis con este cable, ¡tac!, se juntan y me queman el fusible y la moto se para. Entonces, ¿qué hago yo? Normalmente los fusibles están bajo el asiento de la moto. Saco el asiento de la moto,
reviso la fusilera, que es una cajita chiquitita, así que tiene una tapa encima. Hay que sacarle la tapa para acceder a los fusibles. Me doy cuenta que hay un fusible de 10 amperes que está quemado, que está volado, dicen los peruanos. Entonces, esto que está acá, ¿cierto? Esta cajita con estos fusibles, si yo la saco y pongo un fusible nuevo, echo a andar la moto y la moto va a partir perfecto. Porque la falla fue que estaba el chasis aquí, el cable se juntó y se volvió a separar. Se quemó en el momento que se juntó, pero por efecto del mismo golpe, ¿cierto? Se volvió a separar y quedó como estaba antes. En ese caso voy a cambiar el fusible y ahí se va a acabar el problema. Y voy a poder seguir andando porque a lo mejor esa falla no me la va a volver a dar nunca más. Esa es la parte bonita, ¿ya? Y ahora viene una parte fea. ¿Qué pasa si pasa esto mismo, pero el cable, ¿cierto? Con el chasis hace esto y quedan pegados, ¿ya? A veces los circuitos eléctricos al tocarse generan una chispa y esa chispa como que suelta los cables o suelta los dos terminales, ¿ya? Y resulta que yo voy a ver de nuevo, mismo caso, saco el asiento, ¿cierto? Saco el fusible de 10 amperes, como soy precavido ando con más fusibles de 10 amperes, meto un fusible nuevo, voy a echar a andar la moto, ¡tac! Y se corta el fusible nuevamente. Qué raro, digo yo. Salió malo el fusible. Saco otro fusible, se lo vuelvo a poner, vuelvo a echar a andar la moto, ¡tac! Se vuelve a cortar el fusible. ¿Por qué? Bueno, porque en ese caso la falla es una falla permanente. Y ahí es necesario que yo busque esa falla, la repare, separe los cables, ¿cierto? Los enwinches y para que no se vuelvan a tocar más. Y ahí recién yo voy a cambiar el fusible nuevamente y el fusible no se va a cortar. Pero ¿qué es lo que hace mucha gente? Hoy los fusibles no aguantan. Voy a ponerle en vez de uno de 10, uno de 30, ¿ya? Y el número indica la capacidad del fusible. Entre más número tenga, más difícil que se corte, ¿ya? Entonces le pongo, ¿cierto?, el fusible gigante y puede ser que ahí aguante y la moto empiece a andar y todo. Pero tengo el problema de que los cables en algún lado están haciendo cortocircuito, eso genera temperatura y eso deteriora el circuito. Muchas veces el circuito puede funcionar así, pero funciona con mucha temperatura y en el tiempo echa a perder todos los cables y todos los sistemas. O puede ser que yo haga eso, la moto parta y salga, ¿cierto? Siga mi camino y 1 kilómetro más allá, la moto se le prenda fuego. Por lo mismo que estoy hablando de la temperatura, ¿ya? Entonces, eso es una práctica que jamás hay que hacer. Si a usted se le quema el fusible cuando usted lo pone, es porque hay una falla en el sistema, una falla que quedó permanente, ¿ya? Y que es necesario que se busque, que se resuelva, pero nunca, 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 nunca debo cambiar el valor de ese fusible. Nunca, jamás debo cambiar el valor del fusible. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. En este cuadro azul, recuerden que los cuadros azules son muy importantes, dice que el motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por un interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque o bobina, ¿ya? Lo mejor es que ojalá la moto tuviera los dos sistemas, pero eso está en vías de extinción, ¿ya? Antiguamente
llegaban varias motos con los dos sistemas, ¿cierto? Entonces, si se te echaba a perder el motor de partida o la batería, tú podías pegarle una patada a la moto, ¡pam!, al, a al pedal de arranque, ¿cierto? Y con eso podías echar a andar la moto, sin necesidad de tener energía eléctrica, ¿ya? Eso ya está, como les digo, en vías de extinción, ¿ya? Y lo que más se ve ahora son los motores de partida, que de todas formas son muchísimo más cómodos que una pata de partida. Muchas veces las patas de partida, las personas no tenían la suficiente fuerza para generar el empuje hacia abajo, iban por la mitad, la pata se volvía y les quebraba el pie o los dejaba con un tremendo moretón, ¿ya? Entonces igual el sistema de la pata de partida, para algunas motos, no para todas, era bastante complejo, ¿ya? Es como echar a andar un motor con una piola, ¿ya? Unas motos chicas, son motores chicos, uno lo echa a andar con una piola, ya. En esos motores no cuesta tanto porque son motores, por decirlo así, muy livianos. Pero en motores, cierto, más grandes, si uno quiere echar a andarlos con una piola, que también existen, inclusive hay motores diésel que uno puede echar a andar con una piola, la verdad es que son súper peligrosos, ¿ya? ¿Por qué? Por lo mismo, porque a veces generan una contrafuerza y te tiran, ¿cierto?, de vuelta y te pueden lesionar. Por lo que las motos en la actualidad, la mayoría partan con botón, es espectacular, ¿ya? 2.5 dice sistema de combustible. Este sistema está compuesto por un estanque de combustible, llaves, conductos, filtros, carburador y filtro de aire. Ya, nos queda poquito tiempo, así que este tema lo vamos a dejar presentado para continuarlo mañana. En la actualidad conviven dos sistemas de administración de combustible para los motores. El carburador, que es un sistema ya bastante primitivo, ¿cierto? Y el sistema de inyección electrónica, que viene a administrar mucho mejor el combustible para el motor. ¿Cuál es la gracia del carburador? Es que es bastante simple, ¿cierto? Si eres muy cuidadoso para desarmarlo y todo eso, podrías inclusive desarmarlo, limpiarlo y armarlo, y si lo armaste exactamente como lo desarmaste, es muy probable que te quede funcionando la moto nuevamente, sin tener ningún conocimiento, ¿cierto? En cambio, en el sistema de inyección electrónica, debo tener más conocimientos de qué es, para qué es, cómo funciona. No es algo que yo pueda con la vista ver que algo, por ejemplo, está tapado, ¿ya? Como pasaba en los carburadores, ¿ya? Sino que aquí son sensores que se queman, un cable que puede estar cortado, o que no, que tiene una caída de tensión, etcétera, ¿ya? Igual los sistemas de inyección de motocicleta, por lo menos los más normales, no son tan complejos, ¿ya? Pero lo que sí podemos decir que es un gran avance en el comportamiento de la motocicleta. ¿Por qué? Porque los sistemas de inyección son adaptativos, ¿ya? Pueden medir la cantidad de aire que está entrando y en base a la cantidad de aire que está entrando, inyectar, ¿ya? En cambio, el carburador no tiene como la habilidad de adaptarse a distintas condiciones, sino que como tú lo dejaste, así va a funcionar en cualquier condición, ¿ya? Eso es, queridos amigos, por el día de hoy. Disculpen, hoy día no tuve tanta energía porque la verdad que me duele un poco la garganta. Espero que estén todos bien, espero yo también mañana estar mejor y nos estamos viendo en nuestra próxima clase, mañana día jueves. Ya, nuevamente recuerden que tenemos clase. Les mando un abrazo, especialmente a Carlos, ¿cierto? Que ha hecho un aguante ahí por muchas clases seguidas y esperamos que estén muy bien, Carlos. Yo soy Ricardo Cornejo y esto es practicatest.cl. Cuídense mucho, nos estamos viendo. Chao, chao.